Cuando me hicieron la propuesta para hablar de mi trayectoria empresarial y tuve que mirar hacia atrás, me di cuenta que casi nunca lo había hecho. Siempre mirando hacia adelante, para avanzar, para vencer las dificultades y para construir todo aquello en lo que creía. Aunque os tengo que decir que este viaje que he realizado para poder transmitiros lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido conmovedor y me encantaría que en algún aspecto pudiera ser inspirador para alguno de vosotros. Nuestra historia habla de familia y empresa. Pero antes de seguir, me fui un poquito más atrás. A mí me gustaba la medicina. ¿Cómo había acabado creando una empresa en el sector lácteo con mi marido, haciéndola crecer hasta ahora? Pues en la vida de cada uno hay situaciones que marcan, momentos donde la visión y la intuición tienen mucha fuerza y donde se abren caminos que acaban definiendo una trayectoria personal y profesional. En mi caso fueron tres: la confianza y estrecha relación que tenía con mi padre, conocer a mi marido y a su familia y creer en el equipo que podíamos formar el IO. En el momento de decidir mis estudios universitarios, la opción más clara era medicina. Aún así, mi padre, quien me conocía aún mejor que yo, me dijo: he oído hablar de una escuela de negocios que hace buena pinta, se llama ESADE. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si vamos a ver qué tal? Claro, no tenía nada que ver con mi idea inicial, pero viniendo de él, no lo dudé. Y la verdad es que una vez allí lo empecé a considerar y pronto me di cuenta que me veía más en una sala de reuniones que en un quirófano. Evidentemente, otro momento que marcó mi vida fue conocer a Xavi Pont en Sant Guim de Freixenet, pequeño pueblo de la comarca de la Segarra. Y en aquel momento es que solo teníamos 17 y 18 años. Poco a poco fui conociendo a su familia, una familia que se convertiría realmente en un referente para mí. Muy arraigada en el territorio, con mucha actividad y cuyos valores, maneras de ver la vida y de actuar me acompañarían siempre. Y puede que algunos de vosotros piensen: muy bien, pero ¿y dónde empezó todo? Pues en la cocina de esta familia. Carmen, la madre de Xavi, que le encanta cocinar, empezó a elaborar mató con lo que tenía en casa. Y era tan bueno que todas las tiendas y restaurantes del pueblo lo querían. Así que vieron una oportunidad de negocio y montaron un pequeño obrador delante de casa y juntos empezaron a elaborar y a distribuir este producto por la zona. Durante este tiempo yo seguía muy de cerca esta actividad, ayudando en las finanzas básicas que necesitaban. De hecho, se podría decir que se estaba gestando el embrión de lo que sería el inicio de Pastoret. En aquel momento yo había acabado mis estudios universitarios y empezaba mi carrera profesional en una consultora estratégica. Así que, siendo una persona de proyectos, os podéis imaginar que se acercaba uno de los momentos más decisivos de mi vida. Viéndolo en la distancia, me doy cuenta que fue uno de los más intuitivos y menos planificados de todos. Después de trabajar varios años en varios proyectos para distintas empresas y vivir el inicio de este pequeño negocio, me di cuenta de que ahí hacía falta una visión más empresarial. Me hacía ilusión aportarla. Podía ser mi proyecto y pensaba que podía tener futuro. Siempre he tenido claro que el potencial de los proyectos es equivalente a la calidad de las personas. En mi caso, no podía tener un mejor compañero de viaje. Así que una vez más no lo dudé. Carmen y mi marido aún recuerdan hoy aquella tarde que me presenté en su casa y con toda la determinación del mundo les dije: vengo a trabajar con vosotros. Y en aquel momento fue mi firme convicción la que me llevó a dar el salto y dejar una trayectoria profesional más o menos definida y estable en el ámbito de la consultoría. Pues bien, contaba con el apoyo incondicional de mi padre, la confianza de la familia de mi marido y con aquella energía especial que te mueve cuando crees firmemente en algo. Una ilusión y unas ganas que nos llevó a empezar Pastoret, como os decía, una historia de familia y empresa. ¿Por qué de familia? Porque ha tenido una gran influencia en la empresa. De hecho, se han alimentado mutuamente. Estoy hablando, por un lado, de la familia Pont y su legado,
y por otro al hecho de construir familia y empresa al mismo tiempo. Tuvimos 2 hijas, Sara y Carola. Para mí, ser madre y empresaria a la vez ha sido una gran fuente de realización personal. Educar y conectar con ellas me ha dado siempre la fuerza y la energía para avanzar en el ámbito profesional. Y crecimos todos, ellas, la empresa y yo misma. Además, cuando pienso en los valores y las actitudes que hemos desarrollado para crear nuestra familia, me doy cuenta que han estado muy presentes en el ámbito de la empresa. Estoy hablando del compromiso con las cosas bien hechas, de la ilusión por aprender y crecer y de la búsqueda de la autenticidad y la coherencia en todo lo que hacemos. ¿Y qué decir de la familia Bon? Pues lo que disfrutábamos en casa de las comidas en familia y de las largas sobremesas donde arreglábamos el mundo. Claramente, estas experiencias gastronómicas han sido la base de inspiración de nuestro proyecto y el legado de mis queridos suegros Carme y Josep. De ahí nuestra idea de elaborar productos muy buenos, extraordinarios, que sorprendan y hacer posible que cada vez más gente los pueda disfrutar. De hecho, este fue y sigue siendo nuestro propósito y la base de los pilares de toda una filosofía de empresa basada en el producto. ¿Y cuáles son estos pilares? Son 3. La selección de la mejor materia prima, como en la cocina. No puede salir un buen plato sin unos buenos ingredientes. Implementar unos procesos artesanales de elaboración, con los que empezamos y con los que hemos mantenido las características diferenciales de nuestro yogur. El proceso más representativo es el proceso de fermentación lenta, donde el yogur obtiene la cremosidad y el sabor que lo define. Yo siempre pienso que hemos trasladado el chup chup de la cocina al yogur. Y por último, la innovación, ya sea en un concepto de producto o en la combinación de ingredientes o en los envases o en la presentación. Un aspecto imprescindible para poder sorprender y crear una experiencia única en cada producto. Y llegados a este punto me dije, muy bien, estas son las bases, pero ¿cómo pasamos del primer mato hecho en casa al yogur en Hong Kong? Desde luego, no ha habido ningún ascensor directo. Hemos llegado paso a paso, eso sí, con un propósito claro, fieles a nuestros orígenes y rodeándonos en el camino de gente que, como nosotros, se ilusionaban y creían en el proyecto. Como bien saben en el campo, para recoger los frutos hay que sembrar. Por lo tanto, toda satisfacción requiere de dedicación y tiempo. Y en el momento de elegir de entre todos los acontecimientos que han ido definiendo nuestra historia, escogí estos 4 por el impacto que han tenido. El primer acontecimiento fue el inicio de la elaboración del yogur en 1998. ¿Y por qué? Pues porque de la manera que ocurrió, definió las características diferenciales de nuestro yogur y porque en aquel momento supuso un aumento considerable de las ventas. Fue un potencial cliente de una cadena de hoteles que nos preguntó si podíamos desarrollar un yogur para servir en un cuenco. Se planteaban un cambio en la propuesta de desayunos en el hotel. Nos explicaba que querían evitar que los clientes cogieran un yogur individual y así aumentar el consumo de lo no incluido en la cafetería del hotel. En aquel momento nosotros teníamos una bajada de la producción en verano y nos sobraba leche. Así que vimos una oportunidad de negocio y empezamos a desarrollar un yogur que se adaptara a esta necesidad. De ahí la textura cremosa, homogénea y redonda de nuestro yogur. Así que nuestro primer yogur fue un yogur de casi 4 kilos para la hostelería. Gracias a este yogur, gracias a elaborar yogur, con una vida útil muy superior al mató, nos permitió introducirnos en el canal de la hostelería y aumentar nuestra distribución a nivel nacional. Un gran salto en aquel momento. El segundo acontecimiento fue el desarrollo de la gama de caprichos de yogur. Nuestra gama más elaborada y original. Se trata de un yogur de 3 capas que combina nuestro yogur griego con diferentes ingredientes como mermeladas de fruta o chocolate o toppings. Como por ejemplo el capricho de manzana al horno con crocanti o el capricho de frambuesa con lichi y pétalos de rosa. De hecho, son mis preferidos.
Deciros que no fue el resultado de ningún estudio de mercado, sino fruto de nuestra obsesión para mantener la diferenciación y ofrecer algo nuevo. Pensar que en aquel momento la oferta de yogur para hostelería estaba creciendo, sobre todo la que venía de Alemania, con una relación calidad-precio muy competitiva. Así que vimos la necesidad de desarrollar una propuesta más innovadora para no caer en la guerra de precios y en la reducción de márgenes que no nos podíamos permitir. ¿Y por qué fue tan importante esta gama? Porque sorprendió al mercado por su originalidad y por su sabor, porque nos posicionó como marca innovadora y de experiencia de placer, y porque nos marcó la línea de desarrollo de productos que seguiríamos a partir de entonces. El tercer acontecimiento es nuestra apuesta más importante que hemos hecho por el crecimiento, la construcción de unas nuevas instalaciones productivas que inauguramos en 2010. Pero la decisión la tomamos en 2005. En aquel momento ya nos estaba quedando pequeñas las instalaciones y no podíamos ampliar más. Para continuar teníamos que ir a otra parte. Lo más cómodo era ubicarnos en un polígono industrial con facilidades logísticas y de todo tipo. Pero apostamos por quedarnos en el municipio por coherencia con nuestro proyecto. Eso sí, conseguir los terrenos en el pueblo, obtener los permisos. Y la financiación fueron 3 largos años a los que siguieron 1 año y medio más de construcción. Fueron 5 años de desgaste por los inacabables trámites y por buscar espacios donde podíamos para poder refrigerar todo lo que producíamos. En aquel momento, el apoyo mutuo y la firme convicción de seguir fueron determinantes. Y cuando ya casi finalizábamos las obras, crisis financiera del 2009. Pero bueno, en aquel momento solo pensábamos en arrancar. Como os podéis imaginar, después de estos 5 años con todos los semáforos en verde, cualquiera se echa atrás. Y al poco tiempo, este contexto de crisis nos ofreció una oportunidad para entrar en la gran distribución. El consumo estaba cayendo y necesitaban estímulos de compra para poder aumentar sus ventas. Nuestra propuesta diferenciadora y nuestra capacidad de suministro facilitaron las negociaciones para poder obtener un espacio en los lineales. Después, el producto hizo el resto. Y poco a poco fuimos sembrando en todas las grandes enseñas de la distribución. Durante estos años que precedieron el arranque de estas instalaciones, con o sin desgaste, íbamos pensando en el proyecto. Teníamos que decidir sobre el plan de expansión, el portfolio de productos o el formato de los envases, porque todo ello condicionaba la dimensión y el layout de la planta. De entre todas estas decisiones, le doy una atención especial a nuestra apuesta por el papel cartón como material de los envases y al diseño de una nueva imagen corporativa. El cuarto acontecimiento de gran impacto en nuestra trayectoria. Sabíamos que en un lineal de supermercados el producto tiene que hablar por sí solo. ¿Cómo podíamos explicar que nuestro yogur era muy diferente a lo que había en la categoría de lácteos? Pues apostamos por el packaging, cuidando todos los detalles del mismo modo que elaboramos el yogur. Elegimos el papel cartón como material muy diferencial y más sostenible. Un formato distinto, el de 500 gramos. Y una imagen limpia con cuidadas ilustraciones. El resultado. Conseguimos una percepción del consumidor muy fiel a la realidad de nuestro producto, a su origen, a su elaboración y a su excelencia. Y así nos hicimos más atractivos y poco a poco aumentamos nuestra visibilidad en los lineales. Y así creando una nueva categoría premium artesanal en el sector lácteo. En 2012 presentamos esta propuesta en sociedad en el entorno de la Feria Alimentaria de Barcelona y ahí empezamos a hacer los primeros contactos internacionales y a iniciarnos en la exportación. Y en el 2015 llegamos a Hong Kong. Os tengo que decir, con 0 presupuesto de marketing. Esto es lo que tiene Pastoret y su producto. Una chica asiática se enamoró de nuestros caprichos en un mercado de Madrid. Nos contactó
en la Feria Alimentaria de Barcelona del 2014 y nos dijo: quiero introducir el primer yogur premium en Hong Kong. Y así fue. Nuestro yogur llega por aire, tiene su mercado y tiene sus fans. Para mí es una muestra más de que con un propósito claro y muchas ganas puedes conseguir lo que quieres. Y después seguimos nuestro camino con nuestra filosofía de empresa, desarrollando productos nuevos cada año y aumentando nuestra presencia en los distintos canales de distribución. Os tengo que decir que durante esta trayectoria hemos cometido errores. De hecho, es intrínseco en la vida de las personas que hacen cosas. Pero la verdad es que son una fuente de mejora y fortalecimiento si intentas aprender de ellos. Este viaje me ha llevado a identificar los aspectos más personales, la influencia de la familia en la empresa y los aspectos más relevantes de estos 30 años de historia. Pero si tuviera que resumir en una sola palabra lo que nos ha llevado hasta aquí, escogería la palabra creer. Si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que perderás, estás perdido. La persona que avanza y logra sus sueños es aquella que cree poder hacerlo. Muchas gracias.